Hola queridos jóvenes, estamos nuevamente de vuelta para dar inicio a la primera clase del segundo semestre de la gestión 2022. Vamos a hablar inicialmente de algunas generalidades en el inicio de esta materia, en el inicio de este semestre, porque como ustedes saben, aún persiste el problema del COVID-19 y entonces el Consejo Facultativo, que es el que organiza el cómo tiene que funcionar la facultad, ha estado definiendo algunos criterios de cómo vamos a avanzar este semestre. El último comunicado, el de la anterior semana, nos dicen que esta primera semana de clases va a ser virtual en todas las materias, a objeto de coordinar actividades entre docentes y estudiantes para ver cómo vamos a ejecutar este semestre. Hay varias sugerencias en el sentido de que las materias teóricas sean semipresenciales, algunas clases sean virtuales, algunas otras sean presenciales, con ciertas características, ¿no es cierto? Que las aulas tienen que estar muy bien ventiladas, que no haya más allá de la cantidad suficiente y mínima que pueda tolerar un aula. Nosotros pasamos en el auditorium, o sea, podemos tener la capacidad de tener 50 alumnos en la mañana y 50 alumnos en la tarde, lo que va a permitir que nos organicemos quiénes van en la mañana y quiénes van en la tarde. Eso todavía no está dicho, pero es una posibilidad, porque si esta materia de políticas y estrategias tiene más de 100 alumnos, no vamos a entrar 100 alumnos en una sola clase. Entonces vamos a organizar para que 50 podamos pasar en la mañana y otros 50 en la tarde, cumpliendo siempre ese requisito de que no haya mucha proximidad, mantener la distancia que nos permita manejar el concepto de prevención del COVID-19. Todos, cada uno de ustedes debe portar su gel o su alcohol para poder limpiarse las manitos antes de ingresar al aula. Esa es otra de las recomendaciones. Y en lo posible la universidad, la facultad también nos tiene que proporcionar ese tipo de desinfección personal que tiene que haber antes de ingresar al aula. Por otro lado, también es recomendable que ustedes mantengan un buen aseo personal. Y lamentablemente no solo estamos ahora con el problema del COVID-19, también tenemos otro tipo de pandemia, ¿no es cierto? La símica. Esa enfermedad que es bien parecida a la viruela, pero que todavía está en proceso de avanzar, vamos a decir. Ya se han detectado 43 casos. La mayoría están en Santa Cruz. Cochabamba creo que tiene 2 casos, pero tenemos que tener muy en cuenta esta enfermedad también. Como verán, entonces, esta primera clase es una clase virtual. Y en esta clase vamos a definir qué es lo que vamos a hacer en el futuro, esperando, sobre todo, la reunión que hoy o mañana tendrá el Consejo Facultativo para decidir qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, vamos a estar atentos. Cada uno de ustedes tiene un correo institucional, ¿no es cierto? Entonces, por WhatsApp, también yo les voy a estar enviando mensajes para ver cómo anda la situación y qué se ha definido. En todo caso, los representantes del grupo de la materia, o como tienen ustedes grupos, ¿no es cierto?,
grupos de WhatsApp tienen que estar atentos para que puedan reproducir el mensaje que se pueda generar mediante nuestro correo. Ustedes ya saben, mis queridos jóvenes, cómo se avanzan cada una de las materias. Sobre todo conmigo, porque ustedes ya me conocen del anterior semestre. Todos, definitivamente, han pasado el segundo semestre de la materia de educación en salud, hoy, tercer semestre, en la materia de estrategias, políticas y estrategias de salud. Esta es una materia muy interesante y es básicamente de contenido teórico. Es una información que ustedes tienen que tener en cuenta porque en esta materia vamos a ir desarrollando todas las políticas de salud que hoy se están implementando en el Ministerio de Salud. Y en algunos casos en el Ministerio de Educación y en algunos casos en los varios ministerios. Cuando hablemos de algunas leyes, por ejemplo, que protegen la salud de los niños, de los adultos mayores, de las mujeres. Entonces, hay varios aspectos que ustedes tienen que conocer. Porque no se olviden, mis queridos jóvenes, que ustedes, cuando vayan a desarrollar sus funciones, donde vayan, tienen que promocionar la salud. Ya saben, una de sus misiones más importantes, además de querer curar, que a ustedes les gusta mucho, es promocionar la salud. Y hoy tenemos que revisar ese concepto de promocionar la salud, porque tenemos que promocionar los cuidados que debemos tener para estas dos enfermedades que hoy están abatiendo, vamos a decir, a la humanidad. Porque no es un problema de Bolivia, no, ni de la China, es de todo el mundo. El COVID ha atacado a todo el mundo. Y hoy esta fiebre del mono está queriendo atacar también a varios países. Está atacando ya a varios países. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que promocionar los cuidados básicos que nos permitan estar listos y preparados para afrontar exitosamente este problema. Quiero decirles, mis queridos jóvenes, que una de las recomendaciones que ha sacado el Honorable Consejo Universitario es que todos los estudiantes deben estar vacunados. Cuando tengamos las clases presenciales, mis queridos jóvenes, vamos a entrar al aula mostrando nuestro carnet de vacuna. Como medida preventiva, ¿no es cierto? Porque todavía hay algunos cuantos medios raros que tienen unas ideas medias raras también de lo que significa la vacuna, que no se han vacunado. Y son los que más se enferman, son los que más caen en los hospitales y más hacen gastar dinero al Estado. Porque hay que someterlos a un tratamiento especial, tienen que estar en terapia intensiva, un gasto hospitalario de todos los días, por solamente no haberse vacunado. Hasta hace poco, de 10 que entraban al hospital, 9 no estaban vacunados. Y eso significa un gasto, no solamente para el Estado, sino para los familiares, ¿no es cierto? Porque el que no se hizo vacunar está enfermo y alrededor, al entorno del enfermo, sus papás, sus hermanos, sus amigos, todos están preocupados. Están juntando platita para pagar el tratamiento de aquel individuo que no se ha vacunado. Entonces, jóvenes, yo asumo que todos los estudiantes de enfermería están vacunados, porque no pueden entrar a un hospital, a un centro de salud, a trabajar si no tienen la vacuna. Es un requisito.
Entonces, es bien importante, mis queridos jóvenes, que entendamos que nuestra actividad actual, que todavía no nos está permitiendo ingresar a trabajar a los hospitales, pero sí nos permite trabajar en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras casas, es promocionar la salud, medidas preventivas. Más bien estamos ya saliendo de la temporada de frío. Porque en este periodo de frío no solamente había problemas de gripes, ¿no es cierto?, de resfríos, y estábamos junto con la pandemia del COVID. Hoy por hoy, el problema es que persiste y va a persistir todavía por un buen tiempo. Hay muchos que dicen que vamos a tener que convivir con el virus. Así va a ser. Y entonces cada vez vamos a tener que hacernos vacunar para reforzar nuestra capacidad de respuesta inmunológica ante el ataque que pueda dar el virus. Más bien, las últimas cepas, vamos a decir, de virus, porque estamos en la quinta ola, ¿no es cierto? Y en cada una de las olas ha habido un tipo de virus. El de la primera y de la segunda ola fueron los más mortales. Hoy, el de la quinta ola es un virus más, más benigno, vamos a decir. Ya no produce muchas muertes. Sin embargo, sigue produciendo. Esta semana hemos tenido 8 en el país fallecidos. La mayoría porque no se han vacunado. Pero, como les digo, esta variante del coronavirus en la quinta ola es menos letal. Produce el problema, pero con menos fuerza, vamos a decir. Se puede superar. Así que, mis queridos jóvenes, en esa lógica vamos a ir trabajando para que ustedes estén promocionando la salud con medidas preventivas en su casa. Bueno, el calendario académico que tengo acá nos dice que todavía van a haber algunas inscripciones. Ustedes saben que en este segundo semestre normalmente no tenemos muchos inscritos. No es lo mismo inscribir en el primer semestre que en el segundo semestre. Entonces nos damos un poco más de tiempo, vamos a decir, para poder inscribir a algunos alumnos que nosotros los llamamos rezagados. Estudiantes rezagados, que por alguna u otra razón no se han inscrito a tiempo y entonces se les da una oportunidad más para, en tiempo sobre todo, para que puedan inscribirse. El primer tema de esta materia de políticas y estrategias de salud habla de la atención primaria en salud. Ustedes, mis queridos jóvenes, ya han tenido información sobre la atención primaria en salud. Porque en el semestre anterior, cuando hemos hablado de educación en salud, hemos mencionado que la participación de la comunidad, que es una de las características de la atención primaria en salud, es fundamental. Y que es una de las características más importantes de la atención primaria en salud, junto con la promoción de la salud. La comunidad es la que tiene que hacer promoción de la salud. Generar procesos de cambio en la comunidad.
Veamos a la salud como algo que nosotros tenemos como un derecho, ¿no es cierto? Y que no tenemos que estar esperando a enfermarnos para ir a un hospital. Entonces ya hemos hablado con ustedes un poco de lo que significa la atención primaria en salud. Y este es un tema bien importante, mis queridos jóvenes, porque ustedes van a tener la oportunidad todavía de trabajar dentro de esta política internacional de salud, que se llama atención primaria en salud. Hoy por hoy, por ejemplo, nuestro Estado plurinacional tiene en su modelo SAPSI, Salud Familiar, Comunitaria, Intercultural, incorporado todas las características de la atención primaria en salud, que vamos a ir revisando en la clase de la tarde. Y esto de la atención primaria en salud, mis queridos jóvenes, tiene una historia de hace 40 años atrás, 1978, el siglo pasado, el milenio pasado. Tantos años han pasado de 1978 al 2022. Y esta estrategia de salud se sigue aplicando en todos los países del planeta Tierra, con mayor o con menor intensidad. En la China, en Estados Unidos, en Europa, en la Argentina, en Bolivia, en todas partes del planeta Tierra. Se aplica este modelo, esta estrategia de la atención primaria en salud. Porque como vamos a ver en la tarde, esta estrategia quiere que todos tengan acceso a los servicios de salud. De alguna forma. No siempre curando sus enfermedades, acudiendo a los hospitales. De alguna forma tienen que tener acceso a los servicios de salud. Y entonces en 1978 se reúnen todos los representantes de salud de los países que forman el planeta Tierra para revisar cómo está la salud en sus países y en los otros países. Y entonces se reúnen en un país de la Unión Soviética que se llamaba Alma-Ata. Ahora ya no hay Unión Soviética, ¿no es cierto? Ustedes, si revisan historia, ya no hay Unión Soviética. Rusia es el país que era predominantemente líder en la Unión Soviética. Después cada uno de los países se han independizado una vez que se disuelve la Unión Soviética. Y en Alma-Ata se reúnen en 1968 los representantes de todos los países del mundo para ver cómo estamos en salud. Y se saca una declaración, después de recibir la información de cada uno de los representantes, se saca una declaración, la declaración de Alma-Ata, que dice salud para todos hasta el año 2000. 1978. Nos damos 22 años de trabajo para que todos los habitantes del planeta Tierra puedan tener derecho a la salud, acceso a los servicios de salud. Porque la salud es un derecho universal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, desde que nace, tiene derecho a ser atendido a su salud.
pero un derecho gratuito. Y vamos a ver que esa es otra de las características de la atención primaria en salud. Entonces, en Alma Ata se produce una declaración: salud para todos hasta el año 2000. Llega el año 2000 y se vuelven a reunir todos los representantes y se revisa nuevamente cómo hemos mejorado o hemos aplicado esta estrategia en cada uno de nuestros países. Y se ve con claridad que muchos países han mejorado, que otros países han hecho el esfuerzo, pero no ha sido suficiente, y que muchos han hecho muy poco por la salud de sus habitantes. Y nosotros, como país, hemos sacado nota regular, vamos a decir, porque habíamos mejorado algunos indicadores, sobre todo esos indicadores que afectan a las poblaciones más vulnerables, a los grupos de poblaciones más vulnerables, que en nuestro país son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. En esa época, estoy hablando de hace 40 años atrás, al año 2000, hace 20 años atrás, 22 años atrás, ¿no es cierto? Habíamos mejorado algunos indicadores, pero no era suficiente. Y entonces se vuelve a revisar esto de la atención primaria en salud, y esta es su estrategia de salud para todos hasta el año 2000, y entonces se afina, vamos a decir, se afina la puntería de esta estrategia, que era muy, muy global, muy grande. Y en muchos países, como el nuestro, sobre todo en nuestro continente, se afina la puntería y se dice, no, a partir del año 2000 vamos a mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables, de la mujer embarazada y del niño menor de 5 años, porque son los que se enferman más y se mueren más en nuestro país, en Bolivia. Y se hacen varias medidas para seguir protegiendo a estas poblaciones vulnerables. Y ahí comienza la historia de la salud materno-infantil, porque esa es la que está involucrada. Y se van definiendo políticas de salud en Bolivia que van a cuidar sobre todo a las mujeres embarazadas y a los niños menores de 5 años. Y en una primera instancia, en 1980 ya, aparece lo que se llama el seguro materno-infantil, en los años 80, que dura un tiempo. Este seguro materno-infantil protege con muchas actividades a la madre embarazada y al niño menor de 5 años. Pero no es suficiente, pasa el tiempo y seguimos manteniendo estos indicadores elevados, que muchos se enferman y muchos se mueren. Y entonces otro de los gobiernos perfecciona el seguro materno-infantil y dice, y saca un seguro nuevo que dice Seguro Universal Materno-Infantil, el SUMI. Muchos de ustedes se deben acordar del SUMI. Y muchos de ustedes han debido, cuando eran niños, gozar de ese beneficio del Seguro Universal Materno-Infantil.
cientos de atenciones le brindaba el seguro a la mujer y al niño. Lo único que faltaba en ese seguro era que a la mujer que tenía problemas de cadera se podía poner una prótesis de cadera, por decir. Era lo único que faltaba. Después, todas las enfermedades estaban cubiertas por el SUMI en la mujer embarazada, en el niño menor de 5 años. Gratis. Pero aún así, mis queridos jóvenes, aún así, nuestras tasas de mortalidad materno-infantil seguían elevadas en nuestro continente. Y ya ustedes me han debido escuchar decir que nuestro país, en la actualidad, 2022, sigue siendo el vicecampeón en dejar enfermar y morir a la mujer embarazada y al niño menor de 5 años. Tenemos los indicadores más preocupantes, vamos a decir, en nuestro continente. Hemos bajado harto este indicador de mortalidad materno-infantil, pero sigue siendo elevada. Es un problema de falta de promoción de la salud. Después del SUMI aparece un nuevo y reforzado seguro para la mujer. Le cambian de nombre simplemente, ¿no? En vez de SUMI se vuelve Bono Juana Azurduy. Porque se ve, mis queridos jóvenes, que a pesar de darles todo a este grupo de poblaciones, de mujeres embarazadas y de niños menores de 5 años, seguíamos viendo que había mortalidad. Morbimortalidad. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, les daremos dinero a las mujeres embarazadas para que vayan a tener su control prenatal en los hospitales y para que vayan a tener el parto en los hospitales. Para mejorar las campañas de vacunación a los niños menores. Y hoy por hoy sigue funcionando el bono Juana Azurduy. ¿No es cierto? Que le da una determinada cantidad de dinero a la mujer que está embarazada para favorecer su atención en el control prenatal, para favorecer su atención del parto hospitalario, para favorecer las vacunas, no solamente para la mujer embarazada, sino para el niño desde que nace. Por eso, mis queridos jóvenes, es necesario darnos cuenta que la promoción de la salud es una de las estrategias que tenemos que mejorar permanentemente, promocionar la salud. Hemos llegado al extremo de tener que pagar a la mujer embarazada para que haga su control prenatal, para que no se nos enferme ni se nos muera. Muchas de las mujeres acuden al centro de salud a hacer su control porque saben que van a recibir un dinerito. ¿No es cierto? Muchas de las mujeres saben que van a tener su parto hospitalario porque se les paga un dinerito por tener su parto en el hospital, imagínense. Y se les va a pagar un dinerito también para que lleven a sus niños a su control del niño sano hasta que tenga 2 años. A ese extremo se ha tenido que llegar, mis queridos jóvenes. Falta de promoción de la salud. La población que vive en las áreas más alejadas de los centros urbanos no conocen estos beneficios.
Y todavía tienen sus partos en sus casas, atendidos por unas matronas, por una partera, un partero, con el tremendo peligro de que ese parto se complique, que ese embarazo ande mal. Mujeres embarazadas con desnutrición. Entonces, un niño que está dentro de la mamá desnutrida sale también desnutrido, ¿no es cierto? Con muchas posibilidades de que no tenga éxito en la vida, un niño desnutrido. Y es que no se muere nomás pronto. O sea, una desnutrición crónica desde el embarazo. Son problemas que se arrastran en nuestra nación, en nuestro Estado plurinacional. Y por eso la estrategia de la atención primaria en salud piensa esencialmente en las poblaciones más vulnerables. Por eso es una de las características de la atención primaria en salud. Y cómo en esta reunión del Alma Ata, allá en Rusia, se define la atención primaria en salud. Y les voy a leer textualmente lo que dice esta declaración de Alma Ata. Dice así: la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos, la familia y la comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar durante todas las etapas de su desarrollo. Vamos a ir analizando este concepto en la tarde, en la clase de la tarde, para que quede bien claro qué es la atención primaria en salud. Y esto guarda relación con las características que tiene esta estrategia de la atención primaria en salud, que, como les digo, en nuestro país se aplica en plena totalidad, al 100%. Porque, como vamos a ver, tiene lindas características y, sobre todo, motiva a la comunidad a que participe en sus actividades de salud, que deje de ser un objeto de la salud de los médicos, de las enfermeras, sino se convierte en un sujeto que participa activamente de la problemática de salud que tiene su comunidad, su barrio. Y de eso vamos a hablar en la tarde, mis queridos jóvenes. Entonces, nos vemos hasta más tardecita, mis queridos jóvenes, y a cuidarse. Bueno, chao, chao.